Vive largo y saludable, un podcast de Doctoralia. Conversamos con profesionales médicos sobre esas preguntas y temas cotidianos que todos tenemos sobre nuestra salud. Acompáñennos en cada episodio de Charla Experta para descubrir cómo vivir más, pero sobre todo, cómo vivir mejor. Botox, rellenos, rutinas antienvejecimiento y mucha información que recibimos en redes sociales sobre cómo tener una belleza más natural. Hoy vamos a hablar en el podcast de Doctoralia sobre medicina estética. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor José David Chaparro, especialista en medicina estética. Bienvenido, doctor, al podcast de Doctoralia. Muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Doctor, pues como para empezar un poco la conversación, ¿cuáles son los motivos de consulta de tus pacientes? Hoy en día se ha crecido bastante. Estamos manejando mucho a las personas que quieren tratamiento para las arrugas, eliminación de verrugas, rellenos y armonización facial como tal. ¿Cuáles son un poquito las diferencias que tú podrías ver entre lo que busca o demanda una mujer versus lo que busca y demanda un paciente hombre? Hoy en día las mujeres están buscando mucho la parte de armonía facial como tal, de que su belleza se proyecte en la parte facial más que todo. Y la parte del hombre se está buscando más en la parte física completa, la parte corporal. Aunque también hay una tendencia, pues también la parte de rostro en hombres, pero está creciendo poco a poco. Eso que decías es un tema importante. Se busca más la armonía o tratamientos en el rostro que en otras partes del cuerpo. Hoy en día solamente las mujeres se enfocan más en la parte del rostro, pues porque la belleza como tal femenina se está viendo más proyectada hoy en día con toda la movilidad femenina y del valor de la mujer que debe ser importantísimo siempre, más en cómo se ve el rostro, cómo se ve el natural, armonioso, que genere esa proyección como de belleza, ¿sí? La parte corporal es muy importante, pero no se está viendo tanto como antes. En cambio, en el hombre sí se está viendo muy la parte corporal porque es lo que está proyectando como esa parte masculina en este momento en los tratamientos. Ese es un punto importante y se podría decir que ahora la medicina estética está más normalizada que antes. Sí, claro, bastante. Antes habían tabús sobre la medicina estética, sobre la armonía y toda la cuestión belleza, aunque la belleza desde tiempos inmemoriales, desde los egipcios, se han visto y se sabe que han habido tratamientos como tal para la parte de la belleza y la estética. Hoy en día con redes sociales, con la parte de que el valor humano ha aumentado más en la parte de la belleza, y sobre todo por la cantidad de años que hoy en día vivimos. Antes no se vivía tanto como hoy en día. El promedio de vida ha aumentado mucho y entonces la gente quiere llegar a esos años de una mejor manera estética y pues también de salud. Mencionabas lo de las redes sociales. ¿Cómo los pacientes, las personas deberían tomar o valorar esa información que reciben todo o que recibimos todo el tiempo de las redes sociales sobre procedimientos estéticos, sobre cómo verse como X o Y persona? Bueno, las redes sociales es un arma de doble filo, ¿no? Hoy en día en todas las redes sociales podemos encontrar tanto testimonios buenos, testimonios malos, mentiras y cosas reales. Para eso hay que evitar solamente creer en un punto. Solamente creer en la persona X que dijo que esto funcionaba y era milagroso. Hay que indagar un poco más, aprovechar las redes sociales e indagar un poco más. Aprovechar medios como por ejemplo Doctoralia que certifican la parte médica de los tratamientos y toda esa cuestión. Entonces yo creería que sí es muy importante la parte de las redes sociales porque se ha aumentado el conocimiento de la gente, pero hay que tener muy cuidadosos dónde se busca, con quién se cree y a quién van a aceptar los procedimientos. Pasa mucho o podría uno pensar que pueden llegar pacientes a consulta queriéndose ver como alguna persona famosa o... Todo el tiempo. Todo el tiempo pasa, es algo, yo creería que más del 80% de los pacientes, pero hay que caer un poco la realidad. No puedo cambiar la persona
o su anatomía de la persona para conseguir la de otra persona. Sí, se pueden llegar similares tal vez, pero con cirugía estética, con cirugía plástica, porque medicina estética no llega hasta ese punto, se puede llegar, pero los resultados, uno, no van a ser completamente los que quiere la paciente, y dos, puede que se cruce la línea de seguridad en la medicina estética. Estabas hablando un poquito de intervenciones quirúrgicas o de medicina estética. ¿Cómo se decide o cómo se evalúa cuándo hacer un procedimiento un poco más invasivo de otro que quizá no lo sea tanto? La principal diferencia entre medicina estética y cirugía plástica es que la cirugía plástica va a ser un cambio tanto anatómico como permanente. Entonces, cuando tú quieres buscar algo que ya realmente quieres cambiar, estás completamente de acuerdo en cambiar en tu esencia, en tu anatomía, en tu presencia, la cirugía plástica es el camino. Obviamente, con profesionales que estén avalados a nivel nacional o internacional sobre eso. Y la medicina estética busca más algo que no es permanente, pero va cambiando a medida del tiempo. ¿Sí? Que te va a hacer que la piel esté más saludable, que los cambios sean más naturales en tu cuerpo, que buscan una armonía en todo tu ser para que proyectes esa belleza natural hacia afuera. Ese es un punto importante y ahorita detrás, antes de empezar a grabar, estamos hablando un poquito de la dismorfia corporal. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata? Este tema es muy importante y la gente lo tiene que saber. Es muy, muy importante la parte de la dismorfia porque es algo que es un enemigo silente. Nadie sabe que está, pero sí está. Es esas personas que todos los días se levantan, se pueden maquillar, se pueden hacer el procedimiento que quieran, pero se levantan, se miran al espejo y no le gusta lo que ve. Tanto para las personas que se ven muy gorditas, las personas que se ven supremamente flacas, las personas que dicen, no sé, este ojo lo siento más pequeño que el otro. Se ven cualquier detallito. Van a hacerse procedimientos, se hacen procedimientos y aún así, aunque el profesional le diga todo quedó bien, quedó armónico, la persona va a decir, no, yo quiero más, quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar. Eso hay que verlo, evaluarlo y hay que atacarlo. ¿Con qué? Con psicología. La parte psicológica en esto es muy importante porque si no se ve, no se ayuda a la paciente o al paciente con esto, lo que va a hacer es daños a largo plazo. Y hoy en día se ve mucho que hay personas que no son profesionales en la salud que obtuvieron el conocimiento parcial sobre los tratamientos y los hacen. Y ellos por economía los hacen y los hacen y los hacen. Y al final lo que va a hacer es dañar la parte emocional de la persona, dañar la parte anatómica de la persona y dañar la parte económica también de la persona. Entonces todo esto es como un complejo que por eso es tan hermosa la medicina, porque la medicina como tal no solamente maneja el problema, sino maneja como el universo del ser humano. O sea que podríamos decir que un profesional de la salud responsable, un especialista médico en medicina estética, debería en la consulta tratar de entender esa percepción que tiene la persona de sí mismo. Siempre. Por eso es tan importante que la persona que vaya a hacer, o el profesional que vaya a hacer algún tratamiento, siempre haga una buena historia clínica, una anamnesis, que es la historia clínica, que es preguntarle sus hábitos, preguntarle sus antecedentes, preguntarle cómo se ve ella misma. Son pequeñas preguntas que las personas dirán como que son de rutina, pero son muy importantes que la persona que sabe hacer las preguntas, o sea, las personas médicos profesionales, saben hacerlas y saben captar la información para saber ante qué me estoy enfrentando. Entonces, por eso es muy, muy importante que sea una persona profesional que haga esto. ¿Tú dirías que la parte de la medicina estética también debería estar en o dentro del interés de los pacientes a la hora de valorar su estado de salud? O sea, ¿debería caber siempre algo de medicina estética ahí? Siempre, siempre debería haber, porque la medicina estética siempre ha estado acompañada de la medicina tradicional, pero lo que se intenta en todo lo que es medicina es atender al universo de esa persona. Por eso me enfoco mucho en esa parte. Cada ser humano es un universo diferente. Entonces, si tú tratas solamente
una parte de ese universo se va a desbalancear. Entonces, siempre hay que ir manejando todo como un espectro en ese ser humano. ¿Sí? Entonces, siempre es trabajar de la mano de todos los profesionales. Doctor, hablemos un poquito ahora de los tratamientos que están en auge o en tendencia o lo que uno más escucha, Botox, relleno. ¿Qué nos podrías comentar un poquito sobre? Bueno, ahorita hoy en día hay muchos, está sobre todo los rellenos, la armonización facial, los bioestimuladores y el tratamiento con toxina botulínica, que es el conocido por los demás como Botox. Sobre todo la toxina botulínica en medicina estética se maneja mucho hacia la parte de disminución de las arrugas pronunciamiento de las arrugas que tenemos común y corriente por los músculos, por los movimientos de los músculos que generan cierta movilidad en la piel. No obstante, no es el único tratamiento con toxina botulínica. También se puede tratar dolores de cabeza, el bruxismo, que es el dolor en las muelas cuando las personas aprietan demasiado los dientes. Entonces, eso se puede ir tratando. Aparte, los rellenos, que es con ácido hialurónico, es un procedimiento que lo que hace es devolverle a la persona la vitalidad que tenía en por relleno de la persona anteriormente. Por ejemplo, una persona que haya a medida de tiempo, 30, 40 años, va perdiendo, como decimos por ahí, los cachetes. Se les va viendo como más hundido en la parte de los pómulos. Entonces lo que uno hace es colocar medicamento ácido hialurónico para hacer ese relleno para que vuelva a tener como la turgencia de hace 10, 20 años. Obviamente no cambia igualmente, pero sí se recupera. La parte de los bioestimuladores, que hoy en día están muy en auge y realmente es algo muy bueno, es medicamentos que se colocan o compuestos que se colocan en el cuerpo para no para cambiar el cuerpo o cambiar la parte de la piel de la cara, del rostro, sino para estimular las células, la matriz extracelular, todo lo que ya tenemos, solamente lo estimula para que vuelva a producir lo que se ha perdido con los años, ¿sí? Esa es la parte del envejecimiento normal del cuerpo. Ir perdiendo como esa estructura de la piel, que lo que uno hace es inyectar medicamentos que sean avalados, obviamente, para que la piel vuelva a ser como se podría decir. Volviendo un poquito al tema de la toxina botulínica, ¿uno debería empezar desde qué edad o desde qué edad uno debería o es candidato a utilizarla? Porque también ahora se habla mucho que es mejor empezar algunos tratamientos más joven. ¿Cómo funciona? Sí, la parte de la toxina botulínica en personas jóvenes se está cogiendo mucho en auge porque como el tratamiento como tal de la toxina botulínica es disminuir la motricidad o la fuerza de los músculos, se puede hacer desde temprana edad para evitar que las arrugas que van a aparecer, porque ya es tu genética del rostro, van a aparecer, se demoren en aparecer o sea menos visibles a mediano o largo plazo. Entonces lo que se está haciendo hoy en día es a pacientes mayores de edad tienen que aplicarse toxina botulínica, pero en cantidades muy pequeñas para ir disminuyendo poco a poco la fuerza de los músculos para que las arrugas que van a aparecer en algún momento sean mucho menos a las que aparecerían común y corriente. ¿Y la frecuencia de aplicación del Botox tiene, es decir, cuánto tiempo más o menos dura una aplicación o...? En cada persona es diferente, pero lo que dan los estudios de cada toxina botulínica son entre 6 a 12 meses. Cada persona es diferente, cada persona es un mundo diferente, pero de 6 a 12 meses. Lo que se recomienda es que nunca sea antes de esos 6 meses. Nunca. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es un tratamiento invasivo adicional en el músculo y no deja que se recupere como debe ser recuperado normalmente. Entonces lo que se busca es que sea por lo menos cada 6 meses. Yo recomiendo a mis pacientes de 8 a 10 meses hacer el tratamiento. Puede llegar un momento en la vida en el que uno ya no debería usar ese tipo de tratamientos y no necesariamente hablando de aceptar que uno está envejeciendo o ese tipo de cosas, sino también por salud como, oye, ya no deberías usarlo o realmente no. Sí, pero eso lo decide la persona. Cada persona va
en su universo, en su parte psicológica, por esa parte es muy importante la parte psicológica, debe llegar al punto de saber, bueno, yo ya me siento bien como estoy, ya creo que he hecho lo suficiente, me estoy envejeciendo adecuadamente, yo creo que ya es parar. Pero es muy importante tener la parte del conocimiento médico que te diga como no más, ¿sí? Entonces es como una combinación entre lo que quiere el paciente, lo que se acepta el paciente y lo que te va a decir el médico. Porque claramente uno como médico tiene que, y está obligado, es la obligación de decir, esto ya no lo podemos usar más en ti. Por cambios que haya presentado en la piel, por cambios que haya presentado en la musculatura, por algunas alteraciones, no sé, por ejemplo, que tenga ptosis palpebral, que es esas personas que se aplican tanto o de manera inadecuada la toxina botulínica y el párpado cae. Entonces, cuando empiezan a ver todos esos cambios, uno como médico le va a decir no más. Sí. Si la persona ya por el otro lado dice, yo ya me siento bien que estoy ya me siento bien que mi cuerpo y mi, sí, vamos, acepto mi envejecimiento, también está bien esa parte. Pero tiene que ser como un equilibrio y un consenso entre las dos partes, tanto la parte médica como la parte psicológica del paciente. Mencionaste también los rellenos. ¿Cuándo se usan los rellenos? Y cómo deberían usarse? Porque también es común que en redes sociales uno vea que cuando las personas tratan tal vez de calificar el aspecto de otras personas que tuvieron intervenciones o usaron alguno de estos tratamientos, quizá ya no luzca también. Entonces lo primero que dicen, no, es que es un relleno y está mal aplicado o se llenó de cosas. Los rellenos como tal, hoy en día, que es el ácido hialurónico, que son homólogos del ácido hialurónico, que este es un compuesto natural en el cuerpo humano, o sea, entre las células siempre va a haber ácido hialurónico desde que nacemos, ¿sí? Hoy en día hay eso. Entonces es un medicamento tanto que es seguro, como que también es algo que se va a disolver solo, naturalmente en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con lo que pasaba antes, que es mucha alteración anatómica del cuerpo en algunas personas famosas, como en Hollywood, que se aplicaban rellenos, pero que no eran sintéticos homólogos a los productos naturales del cuerpo, sino que eran otros sintéticos, otros químicos? Lo que hace es que esos, cuando entran a la piel, se ve bonito, se ve voluminoso, la gente dice, wow, se ve súper lindo. Lo que pasa es que eso, poco a poco, las células van llegando a donde está ese cuerpo extraño y se va llenando como si fueran granulomas, se llaman, que es como que una cúmulo de células sobre esa parte de cuerpo extraño, que serían los rellenos anteriores, que empiezan a deformar mucho la cara, que se ha visto en muchos actores de Hollywood sobre todo, que cambiaron completamente su forma porque usaron rellenos que no eran adecuados. Ahora, hay que saber qué se rellena anatómicamente, dónde se puede colocar relleno y también la cantidad. Y ahí también entra la parte de la dismorfia, porque hay personas que dicen, doctor, me llegan al consulto, doctor, es que quiero tener los pómulos grandes y me muestran fotos de alguna persona, algún famoso, y yo les digo, no puedo llegar hasta ese punto porque primero lo saber natural, que es lo principal que se tiene que buscar hoy en día en la medicina estética, lo natural. Dos, no se va a dar armónico. Y tres, la cantidad de producto que tú quieres para ese tratamiento es excesivamente peligroso por la cantidad, como también por cómo va a funcionar y cómo va a actuar el cuerpo, las células, contra esa cantidad de producto. Al no ser armónico, no ser natural como debería estar la cara, el cuerpo sí o sí va a actuar contra eso. Entonces, Y ahí, doctora, ahí me surge una pregunta. ¿Cómo funcionan en conjunto los tratamientos de medicina estética que acabas de nombrar, como el Botox o los rellenos, con los hábitos de vida que uno tenga, con la alimentación, con el uso de hidratantes, de bloqueador solar? No sé, ¿cómo trabajan en conjunto? es muy importante esa pregunta, porque, vuelvo y repito, la medicina es algo maravilloso porque es un mundo entero. Todo se tiene que manejar al tiempo, ¿sí? Entonces hay muchos tratamientos, bioestimuladores, toxina botulínica, hilos, cirugías como lipopapada, lifting, que es cortar acá y jalar, hacer esos jalamientos de piel. Si los haces, pero tú estás fumando, al día siguiente te fumas 2 cajetillas de cigarrillo o estás tomas cada fin de semana, haces ejercicio de sobremanera, te esfuerzas demasiado o al contrario, no haces nada de ejercicio,
la cicatrización, el estímulo de cómo va a cambiar el cuerpo con eso que estás haciendo, con ese tratamiento, va a ser completamente diferente a una persona que sí haga las cosas bien. No estoy diciendo, no estoy juzgando que esté mal hacer eso, pero si vas a entrar en un tratamiento, cualquiera que sea, de medicina, ya sea estético o medicina tradicional, siempre tienes que saber que el cuerpo tiene una reserva de cómo va a enfrentar cualquier cosa. Entonces, si fumas, por lo menos déjalo 15 días antes y después del tratamiento. Puedes seguir con tu hábito de fumar. No lo recomiendo, pero podría seguir. Es igual que con el alcohol. Cuando uno ingiere alcohol en maneras excesivas, cambia toda la estructura del cuerpo. Entonces, todo cómo funciona, cómo va a adquirir, cómo va a cambiar tu cuerpo con los tratamientos que te estemos haciendo, no van a ser iguales. Por ejemplo, una persona que se haga toxina botulínica y tenga el hábito de tomar o de fumar, le va a poder reducir entre el 10 al 20% la efectividad de cómo haría en una persona que no fume o que no tome. También mencionabas la armonización facial. ¿De qué se trata? La armonización facial es llegar a buscar el punto de equilibrio de la belleza de esa paciente o de ese paciente, ¿sí? Tener como la armonía tanto de volumen, de proyección, de calidad de la piel para que la belleza de esa persona se vea natural y proyecte la belleza esencial de esa persona. Todo eso en conjunto es la armonización facial. O bueno, armonización en todo en su trayecto. Entonces, si se busca, si se logra, la belleza va a ser mucho más apreciada que cuando no se consigue una armonía. Cuando no se consigue una armonía es lo primero que tú te vas a dar cuenta. Cuando tú ves a una persona o ves un lugar o ves un objeto, lo primero que tú vas a hacer es ver la armonía de esa cosa, lo que sea que estés viendo. Ya sea la casa o un edificio, que tú digas como, ve qué raro, esa ventana está más alta que la otra. Igual en el cuerpo humano. Tú vas a decir como, algo le pasó porque la ceja no está igual que la otra ceja. Entonces, el cuerpo humano siempre va, bueno, la visión, el pensamiento siempre va a buscar eso, la armonía. Entonces, lo que uno busca en la medicina estética es conseguir la armonía. También mencionaste los biopolímeros, ¿entendí? ¿De qué se trata esto? Los biopolímeros era una forma de hacer rellenos, glúteos, senos, rostro, que sí funcionaban como relleno porque hacían eso, rellenar, pero eran de compuestos químicos que no eran homólogos con el cuerpo humano. Entonces lo que hacían era como colocar los dichosos problemas que hubiesen hace mucho tiempo con algunos actores o personas famosas que se aplicaron algunos compuestos que eran biopolímeros y lo que hacían era cambiarle completamente el cuerpo o se enquistaban en el cuerpo humano y lo que hacían eran forma de tumores, se podrían decir, y eso lo que hacía era daños al cuerpo humano. Entonces eso es lo que se está intentando quitar completamente. Por eso hoy es muy importante ver que todos los productos que te apliquen, que te vayan a colocar, tengan una cosa que se llama el INVIMA, que es el registro sanitario dado en Colombia para ver que ese compuesto que te van a aplicar es seguro, está bien fabricado y cumple con todas las normas que se rigen acá en Colombia. Y hablando de seguridad, ¿cómo los pacientes pueden estar seguros que van a un sitio donde les van a precisamente a hacer tratamientos con todos los parámetros, con todas las regulaciones? ¿Cómo cerciorarnos de eso? Porque pasa mucho y desgraciadamente pasa en Colombia sobre casos de procedimientos mal aplicados que tienen efectos muy negativos en pacientes o incluso les puede costar la vida. Eso pasa porque la gente busca economía hoy en día o se dejan atraer por solamente las redes sociales, no indagan adecuadamente. Pero para buscar un lugar donde tú te sientas seguro con el tratamiento que te vayas a hacer, primero es que esté habilitado por el Ministerio de Salud. Sí o sí tiene que ser un consultorio o una clínica que esté habilitado por el Ministerio de Salud, que hoy en día están con unas reglas muy exigentes, unos estándares muy altos, que lo que hacen es impedir que esos malos procedimientos ocurran. Dos,
que tenga una persona, un profesional certificado, capacitado para hacerlo. No cualquiera lo puede hacer. Hay personas que no tienen estudios ni siquiera en el área de la salud que están haciendo procedimientos que me parece de manera muy arriesgada. Pueden cobrar mucho más barato, obviamente. Pero si llega a pasar alguna complicación, no te van a resolver el problema. Y hasta las personas entrenadas estamos propensos a tener alguna aplicación que genere alguna complicación. Pero nosotros en ese entrenamiento también nos tenemos cómo atender de manera inmediata la complicación. Entonces buscar primero una persona que sea especialista, que tenga estudios, que sea capacitado adecuadamente. 2, un lugar que esté habilitado por el Ministerio de Salud. Y 3, que tenga todos los medicamentos e insumos que sean avalados también por el Ministerio de Salud. Para ir cerrando un poco el tema, hablemos un poquito del antienvejecimiento. ¿De qué hablamos cuando decimos antienvejecer? Porque de todas maneras estamos envejeciendo todos los días. Sí, claro. La vida como tal en este universo es algo que no debería haber pasado, porque para que la vida exista debe haber orden en un espacio. ¿Mm? Por eso el mundo, el universo siempre está buscando el caos, el desorden. Y eso es el envejecimiento. Está el cuerpo humano, está en su orden, pero va buscando el caos poco a poco, el desorden. Eso es envejecer. Vas cambiando, vas perdiendo células, vas perdiendo organización de la piel, vas perdiendo la calidad, el color, todo lo vas perdiendo en busca de ese caos. Entonces el antienvejecimiento lo que está haciendo es no pararlo, porque la medicina no ha llegado tan lejos para buscarlo, sino es disminuirlo y hacer que envejezcas de una manera más armoniosa, más natural, con más belleza, sin perder la esencia que tiene la persona. Entonces lo que se está haciendo hoy en día es con cremas, con tratamientos, con buena calidad de vida, con tratamientos de medicina estética, algunos tratamientos de cirugía plástica. Lo que es que buscar que ese envejecimiento vaya de una manera más amigable, tanto estéticamente como de belleza, como también en la parte psicológica. Eso es lo que se trata hoy en día, el antienvejecimiento. En el mundo de la medicina estética, ¿cuáles son esos tratamientos que tú le recomendarías a los pacientes para envejecer de una manera más saludable? Que sea la parte de medicina estética, sobre todo hoy en día los bioestimuladores. Los bioestimuladores, al no ser un producto que va a buscar cambios anatómicos de primera, sino lo que va a hacer es estimular la piel. Creo que en el momento es el mejor tratamiento para buscar un envejecimiento más adecuado. Es natural, busca solamente darle fuerza a las células para que vuelvan a tener una belleza más bonita o una mejor producción de sus compuestos más armonioso, sin tener que cambiar absolutamente nada. Solamente es ayudarle a las células a tener un mejor envejecimiento. Bueno, doctor, muchas gracias por estar en el podcast de Doctoralia. Creo que aprendimos bastante. También creo que entendimos un poco cómo mejor usar ciertos tratamientos de medicina estética. Y no sé si para cerrar quisieras dejarle un mensaje a los pacientes para sobre todo lograr el propósito y sobre todo lo que charlamos un poco en estos podcasts y es de cómo vivimos más largo y un poco más saludable todos los días. Para los pacientes primero siempre voy a decirles que busquen información. Hoy en día la internet es una gran fuente de información. Busquen información adecuada, acertada, como por ejemplo en Doctoralia. Busquen siempre profesionales que sepan lo que van a hacer, que traten todo su universo como seres humanos, sobre todo la parte psicológica. Y al finalizar, siempre es bueno tener hábitos de vida saludables. Siempre es bueno. Ejercicio, alimentación adecuada, buena hidratación y ser felices es lo más importante. La felicidad siempre da un buen envejecimiento. Muchas gracias, doctor David. Muchísimo gusto y los esperamos entonces en Doctoralia para agendar citas y también tener más conocimientos sobre todos esos temas tan importantes de medicina. Y recuerden que pueden encontrar al doctor José David Chaparro en doctoralia.co o descargando la aplicación de Doctoralia para dispositivos móviles. Nos vemos en un próximo episodio de este podcast de Doctoralia. Vive largo y saludable.